Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente les damos la bienvenida desde el Instituto de Estudios Judiciales a este segundo encuentro sobre derecho procesal penal acusatorio desde una perspectiva constitucional que se ha organizado, desde el Instituto conjuntamente con la Universidad Nacional de José C. Paz. Nos estuvimos encontrando el pasado martes con la exposición del doctor Adrián Martín y hoy tenemos el segundo y último encuentro del cual también va a estar participando el doctor. Así que, Adrián, nuevamente te agradecemos por estar en este espacio y te escuchamos muy atentamente. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Voy a organizar un poquito la pantalla, ¿dónde está? Bien, bueno, yo quisiera retomar un poco algunas líneas de la exposición del martes y vincular alguna de esas líneas de exposición con algunas cuestiones un poco más específicas que un poco adelanté el martes pasado, pero que quisiera desarrollar con alguna precisión un poco mayor. Y depende cómo vaya desarrollándolo. En principio, mi idea es que la exposición hoy no sea tan extensa, o por lo menos tan de corte de monólogo, digamos, por de mi lado, y que sea un poco más corta y que podamos interactuar, intercambiar algunas experiencias que, como la vez pasada, ustedes tienen, por supuesto, muchísima más experiencia y más claridad sobre el funcionamiento, sobre las prácticas, sobre las perspectivas del proceso penal en la provincia de Buenos Aires, pero también asumo que ustedes tienen también muchas diferencias en esas miradas y en esas perspectivas, porque trabajan o desarrollan alguna clase de actividad profesional o académica en lugares distintos de la provincia de Buenos Aires, y eso también le da una impronta que, si bien tiene continuidades o similitudes, también seguramente marca fuertes diferencias. Sin perjuicio de poder intercambiar además estas experiencias con quienes no trabajan o no viven en la provincia de Buenos Aires. La reunión pasada, recuerdo dos intervenciones, por cierto, muy agudas, muy interesantes, y alguien que, si mal no recuerdo, vivía en Entre Ríos, y otra persona que estaba radicado, trabajando en la provincia de Río Negro. Bien, entonces, repaso bastante rápidamente algunos puntos salientes de la reunión pasada. Tal vez el primero de los puntos salientes es que yo marcaba o recorría o recuperaba algunas ideas sobre lo que podemos denominar la necesidad de la reforma. Esto que surgió, si se quiere, con mucha fuerza en el país y en la región hacia mediados de los 80, que si bien tenía algún desarrollo, por supuesto, académico, y en el país inclusive tenía un desarrollo muy fuerte mucho antes en la provincia de Córdoba, con lo que se denominó la escuela cordobesa, y cómo la provincia incluso había modificado su legislación procesal penal. Pero digo, a nivel más regional, tal vez haya sido a mitad de los 80, donde surge de forma más abierta, más presente en la agenda pública, en la agenda política también, la idea de la necesidad de la reforma procesal penal. Mencionamos que por esa época se planteaban como grandes objetivos de la reforma un puñado de ideas, un puñado de metas que desarrollaban o formulaban, o en todo caso apuntalaban, programas de modificación, programas de reforma procesal penal que tenían su propia impronta y que en algunos casos podían tener una suerte de, podemos denominarlos así, alianzas estratégicas o afinidades, pero también en otros momentos tenían discontinuidades, bifurcaciones, y en esas tensiones, las prácticas daban preeminencia a alguna idea de la reforma, algún objetivo de la reforma en desmedro de otras. Entre esos objetivos, a grandes rasgos, yo citaba los trabajos de Máximo Soso respecto de estos objetivos de afianzar, profundizar o recuperar con mayor énfasis
las garantías de las personas imputadas. Por esa época, digamos, no es algo menor que haya que pensar que en ese momento de la vuelta a la democracia, entre las cuestiones que se suscitaron, que surgieron en términos normativos para nuestra región, pero en particular para nuestro país, ha sido la ratificación, digo, para nuestro país, vinculado a lo procesal penal, digo, ¿no? Ha sido la ratificación de dos instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tuvieron cierta importancia en el campo jurídico entre mediados de los 80 y mediados de los 90, y a partir de mediados de los 90 tuvieron tal vez una importancia superlativa, no porque hayan cambiado sustancialmente su estatuto jurídico, en definitiva eran tratados internacionales, podemos discutir su rango normativo, pero sabemos que en 1994 adquirieron características de integrantes del bloque de constitucionalidad, y a partir de ahí esos dos tratados, en particular la Convención Americana, incluso a través de los trabajos que realizó la Corte Interamericana, no solo opiniones consultivas, sino en particular casos contenciosos, tuvieron una importancia, una gran relevancia en nuestro ámbito jurídico penal, en particular en el proceso penal, inclusive, digamos, siendo base o sustento muy fuerte de algunas de las elaboraciones que al respecto hizo la Corte Suprema, varias Cortes Supremas de distintas provincias, y en particular la Corte Suprema de la Nación. Sobre eso voy a volver después, particularmente a analizar esta mirada sobre sistema acusatorio desde la óptica constitucional, en particular algunas cuestiones vinculadas al juicio abreviado, a partir de algunas cosas que señaló la Corte después del 94, pero también antes, recuperando algunas líneas jurisprudenciales anteriores. Decía entonces que uno de los objetivos de la reforma eran las garantías del imputado. También habíamos planteado esta idea que aparecía, esta idea de la garantía de la víctima. Eso va a ser importante para después pensar en lo que se denomina respuestas de calidad. El otro objetivo era la eficacia y la eficiencia del sistema, vinculado a la violación sistemática de la garantía del plazo razonable. Y el tercer objetivo tenía que ver con la transparencia, con esta idea de transparencia, y cómo la oralidad como herramienta, como instrumento, colaboraba o afianzaba fuertemente esta idea de la transparencia, y cómo se fueron dando las distintas reformas procesales a través de la incorporación de la oralidad, ya no en un primer momento en los juicios orales, y luego ya no solo en los juicios orales, sino por lo menos con una pretensión fuerte de que la oralidad atravesara todos los momentos de decisión, incluyendo, y en particular, o en todo caso, aumentando en la investigación penal preparatoria, también en el momento de revisión de la condena y en el momento de la ejecución penal, pero sobre todo ampliando esta idea de la oralidad desde los juicios hacia otros momentos, y en particular la investigación penal preparatoria, y centralmente como eje el momento del debate sobre la prisión preventiva. Mencionamos también, o relevé también, como de esos objetivos, en otros ámbitos tal vez menos explícitos en los objetivos mismos de la reforma, por lo menos los actores más fuertes de la reforma, pero sí en ámbitos académicos, uno de los objetivos centrales será cambiar, modificar, por lo menos atemperar la selectividad del sistema penal, la forma en que el sistema penal procesa mayormente casos de población en estado de vulnerabilidad, y por ende en delitos que pueden afectar, en algunos casos más, en algunos casos menos, en términos individuales, pero que en términos colectivos no tienen una incidencia como sí la tienen otros delitos que, por la selectividad del sistema penal, quedaban al margen de adecuados procesos de investigación. Relevamos también qué es lo que fue ocurriendo, ya no en los 80, sino sobre todo en los 90 y a mediados de los 90, con lo que podíamos denominar, o con lo que aparecen como fuertes reclamos, con mucha base mediática, en términos de las demandas de seguridad, entendida seguridad como seguridad urbana,
como seguridad a la integridad personal y en particular como seguridad al patrimonio o a la propiedad privada en la vía pública, ¿sí? No estamos allí hablando, eso es interesante, no es objeto de este seminario y no podríamos desarrollarlo con profundidad entonces, ¿no? Pero sí es interesante cómo hacia los 90 esta idea de la seguridad de alguna forma toma una particular conceptualización excluyendo otros alcances del concepto de seguridad que en algún otro momento de la historia estaban incluidos con fuerza. Pensemos en la idea de la seguridad social, por ejemplo. Cuando hablamos de seguridad, generalmente no estamos hablando de seguridad social, ¿no? Cuando los medios de comunicación, cuando en el debate público, cuando en el debate electoral se habla de seguridad, se está hablando de otra clase de seguridad, no ya de, por ejemplo, de la seguridad social. De lo que se está hablando en todo caso es de esta idea de lo que se ha denominado seguridad ciudadana o seguridad urbana, pensando evitar, disminuir los delitos callejeros. Y sobre eso ha habido muchas elaboraciones, sobre tácticas y estrategias, sobre el abordaje del delito más allá de la imposición de una pena. Eso nos llevaría a otro debate mucho más largo, otro seminario casi diría. Así que retomamos, pero en la línea que venía, pero no puede ser, no podemos desentendernos de eso que ocurrió en esa década del 90 y se fue acrecentando, ¿no? En términos de estas demandas de seguridad. Y como eso impactó en el debate sobre la reforma procesal. Y como entonces la reforma procesal empezó a tener una importancia muchísimo más fuerte en términos del objetivo de la eficacia y la eficiencia y eficiencia que ya no es la idea de el resguardo de las personas imputadas a ser juzgados o juzgadas en un plazo razonable, esta es la idea de la garantía del plazo razonable, sino más bien pareciera que se trasladan a una suerte de derechos de las víctimas, no de las víctimas en particular de esos delitos, sino de las víctimas, una idea de víctima colectiva, de víctima comunitaria, de juzgar, y podemos poner entre paréntesis, y condenar en un plazo muy corto todos los delitos, en particular todos los delitos, y aquí también hay que hacer una salvedad, todos los delitos que forman parte de la agenda mediática de la llamada seguridad urbana. Ahí yo sobre eso voy a volver, o pretendo volver. Hay dos disposiciones, me parece como muy relevante, o muy paradigmático, si se quiere, y que atraviesa no solamente nuestro país, sino toda la región, digamos, casi todas las reformas en la región, cuanto más, cuanto menos. La distinción que podemos hacer, y sobre eso al final voy a volver, la distinción que se puede ver en el Código Procesal Penal Federal, ese que arranca y no arranca, que arranca en algunos lugares y todavía no se implementa en otros, entre dos institutos, dos figuras, que si nosotros la miramos desprovista del contexto, pareciera que se juxtaponen, pareciera que son, me hacen acordar a esta idea del homicidio criminis causa y el homicidio en ocasión de robo, ¿no? Pareciera que son incorporaciones a nuestra legislación que vienen de tradiciones distintas y que se juntan casi para resolver a veces los mismos casos, ¿no? Y estoy pensando en la idea del juicio directo y del juicio de flagrancia. Básicamente parece que se están superponiendo y resuelven los mismos casos. La diferencia, si la pensamos, lo mencionaba en la anterior reunión, si la pensamos no ya como un cuerpo, un código procesal unificado, con alguna idea única, sistemática, etcétera, sino que lo pensamos en la historicidad, vamos a ver que el juicio directo estaba ya previsto en el Código del 2014 y la reforma de los procedimientos de flagrancia se incorporaron varios años después, incluso se incorporan con una reforma al Código no vigente y al Código vigente a nivel nacional. Entonces, lo que quiero decir con esto, si bien vuelvo sobre esta cuestión después, lo que quiero decir con esto es que esta demanda de la eficacia y la eficiencia reconvertida ya no hacia
evitar la violación de la garantía del plazo razonable para las personas imputadas, sino hacia una suerte de búsqueda de procesos penales rápidos y por ende de condenas rápidas, y por ende de condenas sin juicio, directamente, en los casos de delitos contra la propiedad en el espacio público, los procedimientos de flagrancia se presentaron como una herramienta formidable. Formidable en varios sentidos. Formidable porque venían como anillo al dedo a esas pretensiones, pero además porque se presentaban inicialmente como herramientas no punitivas o de menor punitividad. Entonces las discusiones quedaban como soslayadas. Los juicios de flagrancia no son los casos de reformas electorales, reformas penales en épocas electorales, del tipo aumento de los supuestos de prisión preventiva o disminución o directamente anulación de algunos casos de libertad durante el proceso para ciertos delitos, donde claramente se plantean como supuestos, como reformas claramente punitivas, ¿no? Esta idea de que en algunas legislaciones prohíbe la excarcelación para determinados delitos, por ejemplo, o se admite como algún peligro procesal el riesgo de reiteración delictiva, que nada tiene que ver con los peligros procesales. Ahí claramente son legislaciones que se plantean con total claridad como legislaciones punitivas. En los casos de flagrancia esto no pasó necesariamente, y sobre todo no pasó necesariamente por esta idea del juicio negociado por fuera de la audiencia, y de la capacidad del Ministerio Público Fiscal de negociar en función no ya de una antigua idea de la aplicación de la ley y de un principio de legalidad, sino de una idea más de gestión de casos y de la búsqueda de condenas, inclusive con la posibilidad de negociar qué tipos de delitos y qué penas. Tuve la oportunidad, ya hace bastantes años, de explorar con algún detalle, inclusive en el lugar, digamos, en Santiago, la experiencia chilena y tener algunas entrevistas con operadores del sistema judicial chileno, y ahí coincidían, desde perspectivas distintas, pero coincidían algunas personas con las que nos entrevistamos en las fiscalías y en las defensorías, en términos de los juicios, los llamados procedimientos de procedimiento abreviado, de juicios abreviados, en el sentido de que las defensas observaban, y las fiscalías consideraban una herramienta razonable, modificar la calificación legal para ciertos delitos, inclusive por fuera de lo que nosotros pensaríamos normativamente adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún caso de robo con armas, la fiscalía le proponía un acuerdo de juicio abreviado por el delito de robo simple, sin que esto impactara en la definición fáctica de la imputación. No tenía que ver con no se puede probar la existencia de un arma, el concepto de arma para ciertos objetos puede ser la aplicación analógica de la ley penal, estoy pensando en el caso de cuchillos, donde podemos decir, bueno, eso no es un arma. No. Definiciones fácticas que claramente encuadraban en el delito de robo con armas, pero la Fiscalía proponía, y esto es una de las 4 particularidades de los procedimientos de flagrancia de las diferentes regulaciones en la región, la Fiscalía les proponía un acuerdo por simple, básico. La tentación para la defensa obviamente es muy fuerte en este sentido, y lo que planteaban desde la Fiscalía era que esto era una suerte de bajada vernácula a aquella idea del three strike and out norteamericano, ¿no? De 3 condenas y eso venía como correlato de eso una pena realmente muy extensa, casi una vuelta de nuestro artículo 52, ¿no? Nuestro artículo de la multirreincidencia. Entonces la Fiscalía lo que proponía, casi como una lógica de gestión muy ajena a nuestra tradición jurídica, una idea de condenas cortas y rápidas, presuponiendo que ante nuevas condenas de esa misma persona en un periodo de tiempo corto, la tercera condena implicaba ya una condena sumamente alta.
sumamente alta. Esto, insisto, sobre esto después quiero volver, pero quiero mapear un poco esta cuestión y tratar de vincularla con esta idea, con este tercer punto de los que presentaba tal vez con más detenimiento y con menos vínculos directos la reunión pasada, en términos de cómo las demandas de seguridad, entendida como seguridad urbana y seguridad contra los delitos contra la propiedad en el espacio público, en los 90 se vinculó con los procesos de reforma, con los objetivos, con el discurso de los procesos de reforma y en definitiva con las prácticas concretas. Cómo eso se puede vincular, cómo se puede hacer un link sin mayor dificultad con lo que han sido los procesos de flagrancia en concreto. Y en la provincia de Buenos Aires, por eso, y lo que decía de que las modificaciones legislativas ahí no se veían claramente como una lógica de lo punitivo, el procedimiento de flagrancia en la provincia de Buenos Aires, quienes lo recuerden, se presentó o surgió inicialmente como prueba piloto en la ciudad de Mar del Plata y circulaba entre operadores del sistema, inclusive personas privadas de libertad, como el plan de penas bajas. Circulaba esta idea de que era una prueba piloto de penas bajas. Entonces se introdujo de alguna forma en la lógica de lo procesal penal casi sin resistencias respecto de quienes podían plantear las críticas a esta clase de procedimientos que podía implicar lo que en definitiva hoy critican muchos y muchas, que es una lógica que hemos modificado de la lógica de los sistemas de enjuiciamiento, de presos preventivos, o sea, presos sin juicio, a condenas sin juicio, ¿sí? De personas privadas de libertad con condena firme, pero sin haber tenido juicio. Esto que decía la vez pasada, entre que la enorme mayoría, de todas las jurisdicciones, están en un rango de entre el 66%, las que muy menos, que son pocas, hasta cerca de un 95-98% de condenas exclusivamente por juicio abreviado, ¿no? Cómo desaparece la idea del juicio, la del juicio oral, contradictorio, la del juicio entendido como un debate pleno. Vinculado a esta cuestión de las demandas de seguridad, empiezan a aparecer bastante antes, digamos. Esto ha sido una alerta que han hecho dos criminólogos, Simon y Philly, en ciertos textos. Es muy conocido uno de los textos, uno de los artículos se llama La Nueva Penología, donde alertaban sobre algunas ideas del lenguaje y las prácticas manageriales, ¿no? En que esta incorporación de algunos conceptos y de algunos discursos empresariales a la lógica de lo penal. Y esto empieza a aparecer muy fuerte en las organizaciones que realizaban monitoreos o que trabajaban en la implementación de las reformas procesales. Y ustedes habrán escuchado, y tal vez escuchen con mucha fuerza en el ámbito judicial, en algunos casos, palabras como gestión, como congestión, como respuestas tempranas, como respuestas de calidad. Esto que tiene que ver con encuestas de satisfacción. Hay todo un lenguaje que era muy propio de las empresas y que desembarca en la lógica de lo penal, y desembarca no solo como lenguaje, sino que ese lenguaje produce prácticas, y en todo caso esas prácticas retroalimentan estos mismos lenguajes. En muchas fiscalías, ministerios públicos fiscales en nuestro país y en la región, tienen cuadros, más que cuadros, sistemas informáticos donde se plantea el índice de cogestión. Está muy medido, muy profundamente medido, el ingreso de causas y el egreso, ¿no? Esta cuestión del flujo, también se habla mucho del término de flujo, ¿no? El flujo de casos. El flujo de casos tiene que dar cuenta de que debe egresar más de lo que ingresa, porque si se mantiene la lógica de que ingresa más de lo que egresa, esto nos lleva a una congestión.
En el mismo sentido, creo que la vez pasada hacía alguna referencia a esta lógica de las cajas en los bancos, ¿no? ¿De qué forma se asignan los casos? Se asignan los casos a quien está desocupado. Entonces, quien trabaja más rápido recibe más casos, y eso requiere una suerte de monitoreo permanente para regular qué es lo que ocurre para quienes trabajan a menor velocidad. Hay algo vinculado a la velocidad, a los estándares de velocidad y a las respuestas automatizadas, de alguna manera, que se dan a los casos. Entonces, vinculado a esto, uno podría pensar qué es entonces, uno podría quedar muy claro, qué cosas son las respuestas tempranas. Bueno, las respuestas tempranas son las respuestas lo más rápido posible. Ahora, ¿qué es esto de las respuestas de calidad? Porque también es un lenguaje que ustedes pueden observar en muchos relevamientos de monitoreos de la reforma, en muchas, muy particularmente, en muchos perdón, informes de gestión de ministerios públicos fiscales, anuales, o de finalización de gestión de fiscales generales, o de procuradores, de fiscales jefes, donde hablan de las respuestas de calidad. Entonces deberíamos pensar, ¿cómo es esto de la calidad y lo temprano, la calidad y la velocidad? Y cómo allí se engarza, o cómo allí se vincula esta idea de la conciliación, de la mediación, de la resolución del conflicto, o de profundizar o afianzar o tomar decisiones que colaboren hacia la paz social. Estoy citando casi textualmente las regulaciones de algunos códigos procesales más modernos. ¿Cómo se vinculan, cómo se relacionan esta idea de lo rápido, de la velocidad, de lo temprano, con la idea de la resolución del conflicto? Decíamos la vez pasada que hay conflictos que requieren tiempo, que la mayoría de los conflictos requieren algo de tiempo, que va a ser muy difícil, sobre todo si pensamos en delitos que el sistema sigue trabajando tal vez más profundamente, delitos contra la propiedad en el ámbito público, en el ámbito del espacio público, va a ser muy difícil que inmediatamente de cometido el delito, las partes estén dispuestas, no digo que desarrollen una mediación, que estén dispuestas, aunque sea, a escuchar las situaciones personales de la otra parte, en particular de la persona imputada, y que estén dispuestas a tomar una decisión de conciliación. La conciliación requiere tiempo, requiere disminuir los niveles de enojo, de ansiedad, tomar distancia del conflicto, ponerlo en su lugar, ¿no? En su lugar quiero decir en perspectiva con otros conflictos, en perspectiva con el resto de nuestra vida, ¿sí? Un delito contra la propiedad, tal vez en términos económicos sea muy leve o no sea tan grave como las dificultades que genera. Estoy pensando en todo lo que implica con documentación, volver a tener la documentación, las tarjetas, el teléfono, etcétera, y el tiempo que eso demanda. Entonces, en ese mismo contexto, obviamente que la situación es compleja. Ahora, cuando uno lo pone en perspectiva, toma otro contexto, otra dimensión, mejor dicho, y cuando se da una suerte de posibilidad de charla y de conocer la biografía de las personas involucradas, se pone en contexto además. Entonces, esto requiere tiempo, además de un diseño institucional y de personas especialmente entrenadas, capacitadas para eso. Entonces, ¿cómo juega esto de los procesos de flagrancia, de los procesos de resoluciones tempranas, con esta idea de la calidad? Bueno, yo podría hacerlo bastante más largo esto, y bastante más ilustrado en ejemplos del país y de la región. No nos da el espacio, no es la idea. Así que voy a concluir rápidamente diciendo que lo que termina ocurriendo, un poco atravesado por esta lógica managerial, atravesado por estas improntas de la reforma, atravesado por estas demandas de seguridad, entendida la seguridad como mencionaba anteriormente, y sobre todo en contextos electorales o en épocas electorales, lo que se entiende por respuesta de calidad son condenas rápidas. Condenas rápidas que puedan ser muy inmediatamente publicitadas en los medios de comunicación. Mencionaba la vez pasada, yo ahora estaba buscando y ahora resulta un poco complicado lo de compartir pantalla y no estaba además encontrando los archivos, pero son muy gráficos algunos
diarios de circulación masiva en nuestro país que publicitaban estas ideas de condenado en menos de 30 horas de comisión del delito, condenado a las 15 horas de comisión del delito. Bueno, el procedimiento de flagrancia, por algo se ha dicho que son casos donde no se investiga, sino que se recolecta información. Básicamente no hay mucho para relevar en los casos de flagrancia, en términos de la Fiscalía, sobre qué prueba necesita, con lo cual no es muy difícil llevar un caso a juicio con lo que se tiene, básicamente, lo que se recolectó básicamente ese mismo día. Pero lo que termina ocurriendo es que no es una decisión de la defensa ir o no a juicio, o no es una decisión no completamente libre de la defensa, ir o no a juicio, sino que el sistema, de una u otra manera, pone el cronómetro, y es el cronómetro lo que marca el ritmo. No solamente por las audiencias que están fijadas en un plazo muy breve, sino porque allí se juega esta idea de la prisión preventiva y el juicio abreviado. Entonces, una de las preguntas que se nos presenta ahí muy fuertemente es cuándo el juicio abreviado realmente es una renuncia al juicio, una aceptación, cuánto de eso está atravesado por la decisión, por la conveniencia, por la reflexión, y cuánto de eso está atravesado por la impronta de recuperar la libertad, o por lo menos de tener un plazo, una fecha bastante cercana, o por lo menos cierta, de recuperar la libertad en un proceso en el que una persona está detenida en prisión preventiva. Esto vinculado a los juicios un poco alejados en el tiempo, bueno, dan cuenta de que mejor dicho, nos podríamos preguntar en todo caso, para procurar dar cuenta de cuán voluntario o cuán libre son los acuerdos de juicio abreviado de personas privadas de libertad. Entonces, podríamos, y acá hago un link o un vínculo bastante más directo con el título de la charla, en definitiva, que es proceso penal acusatorio desde la perspectiva constitucional, y ahí podríamos hacer una bajada o podríamos desarrollar inclusive un largo seminario sobre la compatibilidad del derecho procesal penal normativamente regulado, desde una mirada exclusivamente normativa, con nuestras definiciones constitucionales en sentido amplio, que incluyen tratados internacionales, en particular la Convención Americana, y también las decisiones de la Corte Interamericana, tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas. Y así podríamos hablar de muchas cosas que están ya, por cierto, muy desarrolladas, tan desarrolladas algunas que han merecido declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, y sin perjuicio de eso no hay modificaciones normativas. En el Código Procesal Penal de la Nación eso es bastante claro respecto de ciertos artículos. Estoy pensando en el artículo 348 y 349, solo por poner un ejemplo. En el artículo 456 también. ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, el 349 es el artículo que pone límite a la persona imputada para recurrir respecto de cierto tipo de condena, de cierta gravedad de penas de prisión. La Corte tuvo que venir a decir que el artículo 8.2h de la Convención Americana no limita la posibilidad de recurrir, que todas las personas tienen derecho a recurrir la sentencia, y que ese artículo es inconstitucional. Eso lo dijo en el caso Giroldi, allá por la década del 90, y hoy ese artículo sigue tan vigente, o por lo menos tan normativamente vigente, como en aquella época, no ha sido modificado. El artículo 456 tiene que ver, con una interpretación un poco menos lineal, pero el alcance del recurso de casación, que tiene que ver también con el alcance del artículo 8.2h de la Convención Americana. El recurso de casación no puede ser un recurso de casación a la francesa, para decirlo de alguna manera, un recurso de casación donde se unifique jurisprudencia y se define la interpretación jurídica de normas de fondo, sino que tiene que ser un recurso lo más amplio posible para que haya un doble conforme, para una revisión amplia de la condena. Sin embargo, el artículo 456, es posible interpretarlo de distintas maneras, pero no ha sido modificado. Y el artículo 348 ocurre algo más o menos parecido, ¿no? Esta idea
de que en el Código Procesal Penal de la Nación, ante el requerimiento de sobreseimiento del Ministerio Público Fiscal en la etapa de investigación penal preparatoria, el juez o la jueza de instrucción podría no estar de acuerdo con ese sobreseimiento y entonces elevaba el caso en consulta, esta idea de elevarlo también, una idea de derecho penal vertical, ¿no? En consulta a la Cámara, no ya ni siquiera al fiscal o la fiscal de Cámara, sino a la Cámara, y lo que decía la Cámara era lo que el fiscal o la fiscal de primera instancia tenía que hacer. Digamos, ahí había una clara impronta de los tribunales generando un impulso al ejercicio de poder punitivo de un Ministerio Público Fiscal que no quería impulsar la acción. Bueno, también la Corte dio cuenta de la inconstitucionalidad de esa disposición en el caso Quiroga. Y sin embargo, la regulación no ha sido modificada legislativamente. Podríamos trabajar eso, podríamos trabajar algo que sí tiene una práctica, una normatividad y una práctica que depende de qué departamento judicial o depende en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, tiene una incidencia bastante concreta, que tiene que ver con la posibilidad de los tribunales de interrogar a los testigos durante el juicio. Una discusión que se ha desarrollado y hayan tenido muchas idas y vueltas en varios sentidos. El Código Procesal Penal de la Nación, como paradigma de un procedimiento inquisitivo mitigado, expresamente dice el presidente del tribunal, iniciará el interrogatorio y luego le dará la palabra a las partes. Esto en las prácticas se modificó, interrogan primero las partes, pero en algunos casos los tribunales siguen interrogando a los testigos en los juicios. En la provincia de Buenos Aires se atemperó normativamente esta posibilidad, pero no se eliminó. Entonces lo que dice el Código de la Provincia de Buenos Aires es que en todo caso pueden hacer preguntas aclaratorias. ¿Qué quiere decir aclaratorias? Y ahí se nos abre un debate enorme con una casuística interminable. Para algunas personas aclaratorias quiere decir, discúlpeme, no lo escuché, no escuché muy bien qué dijo. Para algunas personas aclaratorias quiere decir, cuando usted dijo lejos, más o menos de cuántos metros estamos hablando, de la pared hasta acá, de la pared hasta allá, cuánto, ¿no? Y ahí la aclaratoria tiene otro perfil. Y en otros casos la aclaratoria es directamente abrir líneas de investigación o de interrogatorio que nadie desarrolló. Con lo cual, sí, en algún punto podemos decir que es aclaratorio, pero en un sentido que nada tiene que ver con una impronta de sistema acusatorio donde el tribunal no está comprometido con el ejercicio del poder punitivo. Sino que en todo caso después tiene que resolver, en todo caso habilitará el poder punitivo, pero no está comprometido con la función de acusar. En otros casos se entiende por aclaratorio hacer preguntas para afianzar el derecho de defensa, y eso tiene muchos problemas. Eso cubre, mejor dicho, distintos problemas. Algunos de los problemas es que cuando la pregunta efectivamente favorece, o pareciera en principio, ex ante, parece que podría favorecer la defensa, y hay cierta certeza al respecto. Eso es porque el tribunal, o por lo menos quien hace la pregunta, leyó el legajo de investigación o el expediente antes. Y eso tiene ciertos problemas, unos problemas muy graves, vinculados a la imparcialidad. Siempre, cuando toco estos temas, siempre me gusta poner como ejemplo, porque me parece algo muy interesante para pensar las prácticas, la decisión del Tribunal de Impugnación de La Pampa, en algún caso en que anuló el debate porque se demostró que el tribunal ingresó al juicio, uno de los jueces del tribunal ingresó al juicio con el expediente o con copias del expediente de la investigación penal preparatoria. O sea, ni siquiera se acreditó que lo hubieran leído, que lo hubieran conocido, que hubieran afectado la imparcialidad, pero ante el riesgo de que esto hubiera ocurrido, el Tribunal de Impugnación anuló el caso. Me parece que tenemos que transitar por esos carriles. Hay sistemas de enjuiciamiento que directamente establecen que lo que debe llegar al tribunal de juicio es el requerimiento de juicio, exclusivamente, y las pruebas documentales que se admitan. En otros casos hay prácticas en discusión ahí, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cómo ingresan estas pruebas al juicio, si
si el Tribunal de Juicio las tiene que conocer, o directamente deben ingresar en un sobre cerrado, devolvérselas al Ministerio Público Fiscal y que las introduzcan en el juicio. Digamos, hay distintos mecanismos para procurar evitar lo que generalmente se decía, la lectura del expediente previo al juicio. Pero en otros casos estas preguntas aclaratorias que pretenden ser en favor de la defensa ni siquiera se basan en una lectura previa al expediente. Se basan en el oficio, en la presunción, en cierta mirada despectiva o bastante poco adecuada respecto al ejercicio de la defensa, y una presunción de que la defensa no está preguntando todo lo que tendría que preguntar para demostrar la inocencia, si es que como si tuviera que demostrarla. El riesgo aquí es que es una presunción, y que muchas veces la defensa no está haciendo las preguntas que a un público les pareciera que tendría que hacer, simple y sencillamente porque la defensa sabe las respuestas. Y sabe que las respuestas, lejos de ser favorecedoras a su estrategia y a su teoría del caso, darían cuenta, digamos, son favorables a la acusación, y si la acusación no hizo esas preguntas, es un tema de la acusación, no un tema de la defensa. Entonces, cuando los tribunales hacen esas preguntas, aún presuponiendo que van a favorecer a la defensa, pues no lo hacen, le hacen un flaco favor, y después esas respuestas no se pueden borrar, claro. Entonces, podemos discutir sobre las prácticas. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires decidió regular la situación diciendo que no pueden preguntar inicialmente, que no pueden preguntar libremente, que solamente pueden preguntar en forma aclaratoria. Bueno, pasa que las prácticas después, sobre el alcance de lo aclaratorio, nos muestran muchas particularidades. El Código Procesal Penal Federal abiertamente reguló que el tribunal no puede hacer preguntas, directamente. Eso generó bastantes debates al interior del ámbito de lo judicial, y en la ley orgánica del Poder Judicial se incluyó la facultad de los jueces de hacer preguntas. Y ahí esto nos va a abrir muchísimos debates, probablemente ya los esté abriendo en algunos sectores, en algunos ámbitos, pero cuando se ponga en vigencia el Código Procesal Penal Federal en todo el país, nos va a abrir un montón de debates sobre cómo interpretamos las dos disposiciones. Algunos dicen, o algunas, que estas preguntas judiciales, las preguntas del tribunal, son válidas para distintas audiencias, pero no para el juicio. Entonces, el tribunal válidamente le puede preguntar a las partes, a abogados y abogadas de las partes, en el ámbito de un recurso, el alcance de la crítica al recurso, el alcance de la defensa de la sentencia que está haciendo la otra parte, que válidamente pueden preguntar a las partes en las audiencias preliminares sobre el alcance de las convenciones probatorias, de las pruebas, de la admisibilidad, incluso sobre el alcance de su teoría del caso para definir la validez o la admisibilidad de algunas pruebas, que le pueden preguntar sobre cuestiones sobre legalidad de la prueba, que pueden preguntar sobre peligros procesales, pero no a los testigos en el juicio. Pero esto es una interpretación que parece muy razonable, con esa definición normativa y muy constitucional, pero que por cierto no es la única interpretación posible, y que tal vez no sea la interpretación que históricamente se ha justificado esa inclusión en la ley orgánica. La interpretación que tal vez explique esa inclusión es la decisión de los tribunales de no perder la posibilidad de preguntar en el juicio, digamos, de no perder la posibilidad, de no perder un poquito de sistema inquisitivo, como menos para no extrañar, pareciera, ¿no? Podríamos hablar de eso y desarrollar algunas cuestiones y hacer un análisis comparado en las provincias, inclusive en la región. Sobre eso incluso hay muchas audiencias grabadas, muchas en internet, otras, algunos disponemos de algunas grabaciones que no están subidas a la red, pero muchas en internet que nos permiten ver estas prácticas. Digo, en la región en general. Podríamos discutir sobre qué implica un sistema acusatorio en términos recursivos, qué quiere decir. Bueno, podemos discutir sobre la posibilidad del reenvío, ¿no? ¿Cuál es el alcance del recurso? ¿Cuál es el alcance de la reformatio impeius? ¿Es posible el reenvío o no es posible el reenvío? Podemos discutir todo esto también a través de la lógica o de la mirada de las prácticas de juicio por jurados. Es una posibilidad. Pero como estas charlas
estaban planteadas en dos reuniones más o menos acotadas. Yo lo que quiero plantear es otra cosa, porque esto ya llevaría mucho tiempo, pero aparte está muy desarrollado. Yo lo que quiero plantear es recuperar algunas ideas y dar algunas opiniones sobre esto que mencionaba la vez pasada, que el observable, y lo mencioné hoy también, que los procesos penales, lo voy a decir de esta manera, todos los manuales de derecho procesal penal, o la mayoría de manuales de derecho procesal penal, e inclusive yo diría de derecho procesal en términos generales, piensan la sentencia como la terminación del proceso. Los procesos caminan hacia la sentencia, hacia un momento final que es la sentencia. E inclusive califican, y fíjense que esta es la calificación que usan, al resto de las resoluciones que lo que hacen es que el proceso no llegue a una sentencia, como modos anormales de finalización del proceso. Fíjense que está regulado de esa manera, así lo que modos anormales de refinalización del proceso. Sin embargo, los modos anormales son la regla. Las sentencias en juicios son absolutamente minoritarias, aún sin juicios abreviados. Estoy pensando nuevamente en el ámbito jurídico, tenemos algunos problemas con la concepción de la regla, ¿no? La regla, la libertad durante el proceso es la regla, pero tenemos más presos preventivos que condenados. Y acá nos pasa más o menos lo mismo. La regla es la sentencia, pero las sentencias son los menos de los casos. Entonces yo quisiera no centrarme en el juicio como centralidad, como faro, lo podemos pensar de muchas maneras, cómo el juicio de alguna forma, esas regulaciones permean el resto de los procesos, cómo los juicios por jurados, las prácticas de los juicios por jurados terminan, esperemos, afectando e impactando en los juicios de jueces y juezas profesionales y modificando ciertas prácticas, sobre todo con lo que tiene que ver con la continuidad del juicio, que no sean juicios que se dilaten en el tiempo, etc. Podríamos hacer eso, pero me interesa detenerme en lo que ya vengo mencionando, que es la idea del juicio abreviado. La idea si me permiten decirlo así, del modo, de la forma normal de finalización de los procesos, para parafrasear a contrario a los manuales de derecho procesal. El modo normal de finalización de los procesos, al menos de los procesos requeridos a juicio en el ámbito penal, es el juicio abreviado. Entonces nos tenemos que detener o me gustaría detenerme, sobre algunas particularidades del juicio abreviado, y en particular la función judicial ante el juicio abreviado. Y me quiero detener sobre esto porque no es un debate o no es un ámbito que se haya desarrollado demasiado. Me parece que podemos abrir esta cuestión en estas charlas, en estos momentos, en estas reuniones acotadas, bien acotadas en términos de tiempo y de días. Me parece que lo interesante es por ahí, lo que se puede hacer, que es productivo, es hacer un paneo de algunas cosas y focalizar después en algunas otras cuestiones menos trabajadas, ¿no? Entonces, lo que quería trabajar es esta idea de cuáles son deberes y facultades de los tribunales frente a la presentación de un acuerdo de juicio abreviado. Mi idea ahí, y lo que yo vengo desarrollando en mi práctica profesional judicial, en un código inquisitivo mitigado, como es el del procesal penal de la Nación, en un tribunal oral criminal nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, es entender de buena manera, a contrapelo del artículo 431 bis, pero con una mirada constitucional, entender que lo que ocurre allí, en los acuerdos de juicio abreviado, es una renuncia al juicio oral. Si ustedes, hoy tenía alguna pantalla para compartir, pero me está complicando con el dispositivo, pero de todas formas lo que puedo hacer es leer el artículo, no hay nada que no esté demasiado complejo en esto. Si ustedes se fijan en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, establece en el primer punto, tiene varios puntos, en el primer punto la cuestión del alcance del juicio abreviado, en qué supuesto se puede dar. El Código Procesal, aprovecho para decir esto, en el Código Procesal Penal de la Nación establece un límite de 6 años, pero para los procesos de flagrancia ocurre otra cosa,
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires el límite es mucho más alto y algunas pretensiones se están dando en algunas reformas procesales y algunas pretensiones en otras de modificación es que no haya límite. Este es uno de los 4 puntos centrales de análisis de juicio abreviado en la región y de sus particularidades. Uno es el límite de la pena posible, de la escala penal para realizar estos acuerdos de juicio abreviado. Retomo. Entonces, en este artículo 431 decía, bueno, en el punto 2, que la solicitud, para que sea admisible, tiene que estar acompañada por la conformidad de la persona imputada, asistida por la defensa, y ahí la conformidad tiene que estar dada respecto de la existencia del hecho, la participación de la persona imputada en el hecho, tal cual fueron descritos en el requerimiento de juicio, la calificación y la calificación legal requerida, bueno, y obviamente también la pena solicitada. Como decía, yo lo que vengo haciendo, escribiendo en ámbitos académicos, pero también en ámbitos judiciales, en la interpretación del artículo 431 bis, es algo a contrapelo de eso. Desde mi punto de vista, lo constitucionalmente válido, o lo único constitucionalmente válido, es que la persona imputada con su defensa, asegurada el consentimiento informado, para decirlo de alguna forma, ¿no? Obviamente la defensa tiene que informar las alternativas, tiene que informar las estrategias, las posibilidades. Quien decide es la persona imputada y tiene que decidir con voluntariedad, con libertad, con todo lo que pone en cuestión una persona privada de libertad en prisión preventiva que podría salir en libertad en los casos de juicio abreviado. Bueno, eso es toda una problemática. Por supuesto tiene que ocurrir eso, pero lo que debería entender judicialmente es que hay una renuncia al juicio oral. Lo que hay es una renuncia a producir prueba en el juicio oral o a confrontar la prueba producida por el Ministerio Público Fiscal o incorporada al legajo de investigación que se va a transformar de evidencia en prueba, si ustedes quieren decirlo de esta manera, en el juicio. Hay una renuncia en ese sentido. Y no más. Y no más. En consecuencia, ante esa renuncia, lo que ocurre es que lo que podría desarrollarse en un juicio oral, sin confrontación, sin más pruebas, sin repreguntas, ocurre en forma escrita. ¿Y eso qué implica para los tribunales? Lo que implica para los tribunales es que tienen que resolver el caso de la misma forma que lo deberían resolver en un juicio oral. Es decir, analizando la prueba, valorando la prueba, analizando cada uno de los elementos de prueba, analizándolos en su integralidad también, considerando si esos elementos de prueba sostienen, acreditan la hipótesis acusatoria, y si además esos elementos de prueba no admiten considerar como posible o como no desvirtuada las hipótesis alternativas propuestas por la defensa o no propuestas, pero plausibles. En definitiva, lo que hay que hacer es una sentencia. Sin embargo, la práctica va avanzando en el sentido de lo que hay que hacer es una homologación, que ni siquiera tiene valoración probatoria. Las líneas que más profundizan la lógica de acusatorio adversarial a la lógica norteamericana plantean esto, una resolución homologatoria, que se homologa un acuerdo tal como fue acordado, sin valorar prueba. Y para el caso en que hubiera discrepancias centrales, con la prueba, con la calificación legal, etc., el artículo 431 bis del Código Procesal Penal, en particular en el punto 4, perdón, en el punto 3 y también en el punto 4, en cuanto a sus efectos, establece la posibilidad de que el tribunal rechace el acuerdo de juicio abreviado. Nuevamente, como decía antes, es una interpretación, si se quiere, a contrapelo de este artículo, pero desde una mirada constitucional, considero que el tribunal no puede rechazar un acuerdo de juicio abreviado. Salvo que no haya acuerdo, por supuesto, ¿no? Salvo que haya una lógica vinculada a lo extorsivo, a lo que no haya voluntariedad, que no haya libertad, eso es otro terreno, ahí no hay un acuerdo. Pero si lo hubiera, no puede rechazar el acuerdo. Y sobre eso me voy a detener en un momento. ¿Por qué digo esto?
porque si los acuerdos de juicios abreviados son simplemente juicios orales no oralizados, es decir, juicios escritos, en definitiva juicios no orales, pero juicios en definitiva, escritos, un tribunal no podría rechazar. Imagínense un caso de juicio oral donde el tribunal escucha los alegatos de la fiscalía, no está de acuerdo y decide anular el juicio, no por anular el alegato de la fiscalía, sino por decir porque no está de acuerdo, que las pruebas no son suficientes, o que la calificación legal que propone el Ministerio Público Fiscal, que si bien es razonable, el tribunal no está de acuerdo, y decide que el juicio no continuarlo y arrancarlo de vuelta. Esto sería un escándalo. En los juicios abreviados parece que eso está admitido. Y eso está admitido porque es un resabio del sistema inquisitivo. Es la posibilidad de absolver en instancia, es la posibilidad de impulsar el ejercicio de poder punitivo desde la mirada de los tribunales, es la posibilidad de decir, por ahora no acepto esta decisión, siga investigando, profundicemos en el juicio, esta idea del juicio escrito, discontinuo, en etapas, y no como un único juicio oral donde lo que ocurre, donde lo que se decide a partir de lo que allí ocurre. Entonces, ¿qué pasa si el tribunal considera que no hay prueba o que la calificación legal no es la adecuada o no es la que coincide? Bueno, simplemente lo mismo que debería ocurrir en un juicio escrito, en un juicio oral. Si no hay prueba, lo que corresponde hacer no es rechazar el acuerdo, sino absolver. Si la prueba no es suficiente para sostener la participación o no es suficiente para sostener algún elemento del tipo, habrá que resolver en ese sentido. Si no es suficiente para sostener un agravante, habrá que condenar por el tipo básico. Y si la calificación legal no es la que el tribunal está dispuesto, bueno, allí tenemos un debate bastante profundo, que era el otro de los cuatro grandes cuestiones en debate de los juicios abreviados en la región, es si la calificación legal es algo disponible para el Ministerio Público o es algo exclusivo para los tribunales, y con qué alcance es exclusivo para los tribunales si por cambio de calificación legal implica, aun cuando no hubiera sorpresa para la defensa, aun cuando no hubiera afectación del principio de congruencia, si por cambio de calificación legal implica una modificación en la escala penal. Sobre eso hay algunas opiniones, algunas decisiones que podemos ir elaborando, pero no quiero profundizar demasiado en algo ya tan fino. Bien, respecto de las razones por las cuales yo estoy diciendo que los tribunales... dos cuestiones. Una, yo quisiera en el tiempo que me queda, realmente estoy haciendo una exposición no tan corta como pretendía, en el tiempo que me queda, pretendería plantear dos cosas. Una de las cosas es las razones constitucionales en las que me baso para decir esto que acabo de decir, para tomar decisiones en buena medida en contra de lo que está expresamente establecido en el Código Procesal. Y la otra cuestión es hacerme cargo de la cuestión como está regulada, como implican las prácticas en el Código de la Provincia de Buenos Aires, que entiendo que en buena medida no tienen estas discusiones, o por lo menos no en esos términos. Normativamente el Código de la Provincia de Buenos Aires regula la cuestión de forma distinta, y las prácticas también las han de alguna forma canalizado hacia algo menos a la lógica de sistemas acusatorios adversariales en los términos extremos en que a veces se plantean las cuestiones, como ya digo, meras homologaciones de acuerdo. Respecto de la segunda cuestión. Es cierto que en la provincia de Buenos Aires la situación es bastante distinta. Pero las reformas no es algo que hayan finalizado, las reformas procesales no es una etapa geológica respecto de la cual estemos estudiando muchos miles o millones de años después, es algo que están ocurriendo. La reforma de la provincia de Buenos Aires es una de las primeras reformas acusatorias, no sería nada extraño, muy por el contrario, sería lo más razonable que después de
de las reformas en algunas jurisdicciones en particular que todavía siguen con sistemas inquisitivos mitigados. En definitiva, el ámbito federal casi exclusivamente, ya superó esa etapa Santa Fe y algunas otras provincias que estaban como un poco más relegadas en ese punto. Entonces no sería extraño pensar que lo que vaya a ocurrir, o lo que se plantee como necesario, sea que las primeras reformas tengan una reactualización, para decirlo de alguna manera, ¿no? Estas reformas 1.0 sean necesarias llevarlas a un 2.0, a un 3.0, o como plantean en ciertos sectores donde trabajan la reforma procesal, pasar de reformas de primera generación a reformas de segunda o tercera generación. Entonces, esta discusión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires puede no ser una discusión actual, pero puede ser una discusión que en no poco tiempo puede aparecer. Y si no apareciera de esa manera, pues también puede aparecer en las prácticas, y sobre eso también hay que estar alertas. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, les pongo este ejemplo porque me parece muy paradigmático y además porque lo conozco bastante de cerca, establece, un segundito que no se los comparto, pero sí les leo el articulado, el Código Procesal Penal nuevo, de la ley del año 2007, pero con todas las modificaciones que tuvo después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece, estoy leyendo el de la provincia, me parecía, ahora sí, establece en el artículo 266 que esta idea de juicio abreviado, de acuerdo, de avenimiento, en un momento lo denominaba avenimiento, ahora ya no utiliza esa terminología, y la jurisprudencia lo sigue denominando juicio abreviado. En ese artículo digo, en los últimos párrafos, en el tercero, cuarto y quinto párrafo, dice: él o la jueza citará a la persona imputada a una audiencia de conocimiento personal, la interrogará sobre esas circunstancias personales y sobre si comprende los alcances del acuerdo. Luego deberá homologar el acuerdo o rechazarlo y disponer que continúe el proceso por auto si considera que la conformidad de la persona imputada no fue voluntaria. En la homologación podrá adoptar una calificación legal o una pena más favorable a la persona imputada, tendrá todos los efectos de sentencia definitiva. Pareciera que esta regulación del artículo 266 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mucho más cercano a esta mirada constitucional que yo planteo respecto de los juicios abreviados que el Código Procesal Penal de la Nación. Ahí claramente la único supuesto de rechazo es la falta de voluntariedad del acuerdo, en definitiva que no haya un acuerdo, no ya un mejor conocimiento de los hechos, una idea de discrepancia con la calificación legal, al contrario, incluso avanza sobre ese punto en cuanto a facultad judicial porque rigen los supuestos de la sentencia, dice. Sin embargo, a pesar de esa lógica, esa regulación normativa, lo que ocurre en las prácticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en buena medida por la impronta sumamente fuerte que tiene el Ministerio Público Fiscal y que estas reformas procesales de alguna forma llevan implícita, un Ministerio Público Fiscal muy fuerte, con un poder de decisión muy alto, lo que termina ocurriendo en las prácticas es que el rechazo del acuerdo de juicio abreviado sea casi una cuestión herética, sea casi una barbaridad jurídica, y que jueces y juezas de la Ciudad de Buenos Aires tengan que homologar los acuerdos. Ahora, a la lógica del homologar los acuerdos no pueden absolver por falta de prueba. Y esas son las decisiones que ha tomado ya desde hace mucho tiempo el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interpretación que hacen del artículo 266, que ustedes escucharon, que claramente no dice eso, la interpretación que desarrollan es que los únicos supuestos en los que el tribunal puede absolver es cuando la conducta, así como está definida en el requerimiento de juicio, es atípica por definición, pero no por falta de prueba. Eso quiere decir dos cosas: o que el tribunal tiene que valorar la prueba, y si considera que la prueba no es suficiente, de todas formas condenar, lo cual es una barbaridad,
o no tiene que valorar directamente la prueba y estamos nuevamente en la lógica de mera homologaciones de acuerdos. Los casos hago una nota al pie sobre esto. Yo les puedo mandar una serie de casos jurisprudenciales, que algunos puedo citar y otros tal vez no me dé el tiempo para citarlos. Se los puedo mandar vía el instituto. Yo ya chequeé que la gente del instituto puede reenviárselos a sus mails, así que no se hagan mucho problema con eso. Eso lo voy a hacer. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires hay dos casos. Uno de ellos es Rodríguez de Sosa, y el otro caso no estoy encontrando acá la cita, pero se los paso después. Hay uno de los votos, uno de los jueces tiene un voto que pareciera no tan homogéneo entre un caso y el otro, pero en los otros casos es muy clara la posición. Algunos de los jueces, en particular la jueza Weinberg, lo que piensa es esto: es una mera homologación de acuerdos. Mera homologación de acuerdos, no hay análisis probatorio. Con lo cual la sentencia no tiene valoración probatoria. Y si no tiene valoración probatoria, tenemos un primer problema constitucional, y esto lo entronco, lo vinculo a por qué razón yo tengo la decisión que tomo respecto del artículo 431 del Código Procesal Penal de la Nación. La mirada constitucional de este sistema acusatorio, en particular en el juicio por jurados. A grandes líneas, esto sería así. Nadie puede estar privado de libertad. Saquemos el supuesto de prisión preventiva con toda la problemática que tiene, pero nadie puede estar privado de libertad cumpliendo pena sin una sentencia condenatoria firme dispuesto por autoridad judicial competente. No hay que explicar demasiado la Constitución para llegar a esa conclusión. Y que una sentencia tiene que ser una valoración, una decisión razonada en el ámbito penal, una decisión razonada del derecho vigente y de las pruebas producidas en el expediente, tampoco hay, en el caso, en el juicio, tampoco hay que explicarlo demasiado. Pero si esto fuera necesario explicarlo, la Corte Suprema de nuestro país, en el caso Arauz, dijo expresamente eso. Una de las citas del caso Arauz de la Corte es que la homologación del acuerdo, está pensando en un juicio abreviado, según el Código Procesal que nos rige, tiene los efectos de una sentencia definitiva, pero no es, en sentido estricto, una sentencia que resuelva, luego de un debate, perdón, estaba leyendo la referencia a Arauz, pero del Tribunal Superior, la particular interpretación del Tribunal Superior de la Ciudad. Equivoqué la cita, la lectura, ahí, acá estoy. La Corte, en el caso Arauz, dijo, respecto de la persona imputada, que había prestado conformidad con la calificación legal propuesta, y también con el monto de pena, y que eso es coincidente con la adoptada en el fallo, dijo, no obsta a la viabilidad del remedio, está pensando en el recurso extraordinario, y ahí la Corte dice, había algunas cuestiones que la defensa había planteado allí, y luego señala, por lo demás, los agravios de la defensa relativos al derecho del imputado a que se revisen también las sentencias dictadas en el marco del control jurisdiccional de los acuerdos del artículo 431 bis, tampoco podrían ser desechados sobre la base de que la sentencia había respetado los términos de dicho acuerdo. Pues justamente el reclamo se refería a que aún en esos supuestos la sentencia condenatoria debía estar debidamente motivada y ello ha de poder ser revisado. Y luego la Corte, eso lo dijo en el caso Arauz, hace bastante tiempo, bueno, unos cuantos años, pero en el caso en el 2019 reiteró esta línea en los casos de Apero, Alderete y Petreca. Y allí, en uno de ellos, en el caso de Apero, la Corte volvió a profundizar esta cuestión y lo circunscribió, lo vinculó con la garantía establecida en el artículo 8.2h de la Convención Americana. En consecuencia, nadie puede estar condenado cumpliendo una pena sin una sentencia. Esta sentencia no puede ser una sentencia inmotivada. Y esa motivación tiene que estar basada en el derecho vigente, pero también en las pruebas producidas en el juicio. Desde esta perspectiva, no es posible la mera homologación. Entonces uno podría decir, bueno, si no está soportada en prueba de cargo, el tribunal podría rechazar el acuerdo. Sería una alternativa posible. Y la otra línea de análisis constitucional, que yo sostengo que
por el cual el tribunal no podría rechazar el acuerdo, es porque el rechazo del acuerdo implicaría dos cuestiones que van en contra, y sobre eso voy a ser muy breve para no extenderme demasiado, van en contra de lo que la Corte dijo en el caso Quiroga y en el caso Matei. En el caso Quiroga, yo lo anticipé hace un ratito, lo que dijo la Corte es que el Poder Judicial no podía impulsar el ejercicio de poder punitivo. Si el tribunal rechaza un acuerdo de juicio abreviado porque no hay pruebas suficientes, o por las pruebas no demuestran los casos, o porque hay que mejor conocer los hechos, como dice el Código, lo que está haciendo es una absolución en instancia, prohibida en los sistemas acusatorios, y dándole la oportunidad al Ministerio Público Fiscal de que pruebe de nuevo y pruebe mejor. Eso es un impulso judicial a la acusación. Y además eso tiene como correlato una lógica de doble juzgamiento. Cuando un tribunal rechaza un juicio abreviado porque juzga en ese caso y juzga que la prueba no es suficiente. Entonces, al rechazar el juicio abreviado, lo que está haciendo es habilitar que haya una mejor prueba, un mejor desarrollo de la acusación y, en definitiva, otro juicio. Eso también se da de patadas, para decirlo de alguna forma, con la que la Corte dijo en el caso Matei. Yo tengo algunas citas sobre el caso Quiroga, sobre el caso Matei, para explicar un poquito mejor esto, y también tenía ganas de vincular esta cuestión con esta idea de la conciliación y qué pasa con la paz social y los acuerdos y la respuesta de calidad. Pero me voy a quedar sin tiempo y yo no quiero que haya mejor dicho, yo quiero que haya por lo menos este último tramo para intercambiar opiniones, o por lo menos para que tengan la posibilidad de preguntar. Se me fue demasiado extensa la presentación. Así que lo que voy a hacer es enviar este material y algún otro material extra, inclusive el link del libro que se publicó en la editorial de la Universidad de José C. Paz, que les comentábamos la vez pasada, sobre esta disputa o sobre esta tensión con la conciliación, los abreviados y la suspensión de juicio a prueba, y en todo caso mi mail, y en todo caso para quien quiera seguimos el debate. Pero quisiera cerrar acá, por lo menos mi exposición, y escucharles si hay opiniones, comentarios o preguntas que quieran hacer. En ese caso, pueden levantar la mano, pero me parece más práctico que directamente habiliten el micrófono. No sé si fui demasiado claro, demasiado convincente o demasiado oscuro y confuso, pero no estoy escuchando intervenciones. Un micrófono habilitado, pero no sé si... A ver. Bueno. A ver si me voy a fijar en el chat, que a veces... Bueno, hay felicitaciones y saludos en el chat, no hay preguntas tampoco. Les agradezco los comentarios. Bueno, entonces, si tengo 2 minutos, no voy a hacer las citas de Quiroga, de Matei y algunas cosas más, ni de los casos del Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en algún punto, bueno, nos generan cierta preocupación, pero sí lo que voy a decir es que les invito a pensar estas lógicas de juicio abreviados como pretendida respuesta de calidad en comparación con lo que serían, de algunos sectores podemos pensar que serían respuestas de calidad, pero no veloces, claro, que son las respuestas más vinculadas a lo que podemos poner en el gran paquete de justicia restaurativa. Y sobre eso les voy a compartir, les voy a enviar una resolución relativamente reciente, que ahora no estoy viendo acá, de la justicia del Poder Judicial de Entre Ríos, más particularmente de Paraná, en un caso en el que se juzgaba a una adolescente, en el marco de un juicio abreviado. No sé si lo conocen, pero me parece muy interesante, sobre todo en esos casos, como así el juez que resuelve esta
este caso, rechaza el procedimiento abreviado pero con otra lógica. Rechaza el procedimiento abreviado pero no para que el Ministerio Público Fiscal pruebe más y mejor o para que reinicie un juicio, sino que rechaza el procedimiento abreviado porque no se exploró suficiente y debidamente una lógica de justicia restaurativa pensando y utilizando varias de las reglas del derecho internacional, del soft law y y los tratados y las convenciones internacionales aplicables en nuestro país, pero básicamente pensando en las vías alternativas, lo que podemos denominar vías alternativas. Tal vez no tenemos que dejar de llamarle vías alternativas, pero bueno, la lógica de justicia restaurativa pensando en la idea de la necesidad de profundizar esta respuesta y lo vincula bastante con, obviamente, la especialidad del juzgamiento de niños, niñas y adolescentes. Pero también podemos ponerlo en diálogo y en vínculo con estas pretensiones de los códigos procesales penales de solución de conflicto y de recuperación de la paz social, para que esos principios no sean lo que muchas veces ocurre, que son un puñado de principios que están en los primeros 8, 10, 15 artículos de todos los códigos procesales y que parecen más bien principios decorativos, porque las reglas arrancan a partir del artículo 25, y a partir de ahí parece que la película va en serio. Lo demás son como títulos o avances que no le damos demasiada importancia y no forman parte de la película. Entonces, este fallo en particular me parece interesante que más allá de la especificidad de la materia, vinculado a derecho penal juvenil, pone en diálogo también el juego de estos principios. Y lo podemos poner en relación con los códigos procesales penales de personas, de adultos. Bueno, nuevamente, si hay alguna referencia, algún comentario, alguna consideración que quieran hacer, les escucho, o les leo, si se lo ponen en el chat. Bueno, y si no, les agradezco mucho la atención, los intercambios que tuvimos la vez pasada y la cantidad de personas que se han conectado, que se han mantenido 2 días y una extensión un poco extensa para lo que ya estamos dispuestos a soportar en la lógica de lo virtual, me parece. Ya la lógica de lo virtual, ya 1 hora y media no es la 1 hora y media del año pasado, me parece, ya es mucho más pesada. Así que por eso también, muchas gracias. Bueno, les saludo, les mando el material y para quienes necesiten, obviamente les envío mi dirección de mail, y si necesitan algún material, intercambiar algún material, enviarme algún material que les parezca relevante o vinculado a lo que yo estuve charlando e investigando, también se los agradezco mucho. Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias, Adrián. Me queda agradecerte de parte del instituto y saludarte. Enviaremos el material que nombrabas y aprovecho y recuerdo que la grabación de este encuentro y el anterior quedan en el canal de YouTube de Instituto de Estudios Judiciales. No más que eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente al instituto y que tengan buenas tardes.